Seguimos con las noticias. Les contamos que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que investiga el actuar del Sename, responsabilizó al organismo por la vulneración de los derechos de los niños y jóvenes que están a su cuidado. El informe se aprobó con los votos de los parlamentarios de la nueva mayoría y la ausencia de varios legisladores del oficialismo. Queremos ahondar en este tema y para eso vamos a conversar con el diputado de la Democracia Cristiana, René Zafirio. Buen día, diputado. ¿Qué tal? Buenos días, Paola. Muy bien, muchas gracias. Diputado, me quedo con la sensación de que como que falta movimiento. Está muy bien que hayan aprobado este informe, pero cuando un informe no solamente dice que se hayan vulnerado los derechos, eso parece una frase muy pequeña, frente a violaciones directamente, a violación sexual me refiero, de nuestros niños y jóvenes en algunos de estos recintos, pareciera que el simple hecho de estar aprobando en comisiones o esperando que la Cámara ahora se pronuncie, parece un poco de inacción frente a la enorme gravedad de lo que está pasando, ¿no? Claro, esa sensación se puede producir, Paola, precisamente porque recién ayer en la tarde se aprobó el informe. Pero te debo comentar que el informe tiene 330 páginas. De esas 330 páginas hay a lo menos 50 que dan cuenta de las conclusiones y 30 de ellas son propuestas a distintos organismos del Estado y autoridades públicas respecto de las medidas que desde el punto de vista de la Comisión se deberá adoptar para terminar con esta tragedia que significa la vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes. Esta es una historia que nace desde los orígenes de la República. Si basta leer a Gabriel Salazar para darse cuenta cómo el Estado de Chile ha tratado a su infancia desde que somos una república. Entonces, es una tarea colosal. El informe se está empezando a conocer recién, lo estamos empezando a difundir recién, porque fue un trabajo intenso, fue un trabajo muy, muy doloroso, incluso para los medios de comunicación, para los periodistas que estuvieron presentes en las sesiones. Escuchar esos testimonios fue dramático. Entonces, lo que viene ahora, y quiero que estés tranquila en ese sentido y tranquilizar también a los televidentes, lo que viene ahora es un proceso de seguimiento de los acuerdos adoptados por la Comisión, orientados a sensibilizar a las nuevas autoridades, sea Ministro de Justicia, sea Servicio Nacional de Menores, Ministerio Público, organismos colaboradores de la función del Sename, en fin. Diputado, perdón que lo interrumpa, pero usted me dice, bueno, tengo tanto que decirle, pero usted dice que hay que sensibilizar a las nuevas autoridades. Es que yo creo, una cosa será sensibilizar a los recién llegados para que el quehacer del Sename sea óptimo, pero cuando estamos hablando de vulnerar derechos de esta manera, homicidios, violaciones, malos tratos, creo que si tenemos que sensibilizar a alguien estamos re mal. Uno esperaría que eso repugne a cualquier ser humano y con mayor razón a cualquier autoridad, por el solo hecho de escucharlo, no es que necesiten sensibilización. Y por otra parte, diputado, me dice que hay propuestas y sin duda alguna, y se agradece que parte de lo que trabajaron ustedes como en esta comisión investigadora sea no solamente ver el pasado, sino que proponer para el futuro. Pero antes o mucho antes de que se implementen esas propuestas, me parece que hay cosas que hay que hacer urgentemente. Por ejemplo, separar a las personas que estén incluso, antes de que se pruebe su culpabilidad, que estén en duda de ser culpables. Pareciera que hay gente que no puede seguir trabajando con menores. Yo entiendo que hay que respetar el principio de inocencia, pero antes de eso hay que respetar la protección, digamos, las medidas de protección para los niños. Y también, diputado, pareciera que en este caso no basta con solo arreglar para el futuro, sino también hay que castigar fuertemente estos crímenes del pasado. Y digo crímenes porque estamos de acuerdo que aquí se han cometido crímenes. Bueno, tú has hecho un muy buen resumen de lo que es el informe, porque el informe dice todo eso. Primero, que estamos frente a una situación urgente. Segundo, que hay que reparar a las víctimas del Estado de Chile, que son los niños y niñas y adolescentes más desvalidos de nuestro país. Tercero, que hay que constituir una estructura del Estado, un sistema que permita que cumplamos no solo con la legislación chilena y con las normas constitucionales, sino además con los compromisos internacionales que ha contraído nuestro país, que hay que hacer efectiva la responsabilidad del ministro de Justicia, del director nacional del Sename. Por favor, si un ministro de la Corte Suprema, el excelentísimo señor don Héctor Carreño, ocultó la información después de haberla recibido, y eso significaba, me refiero al informe que entregó el estudio que él mismo había encargado con UNICEF, y resulta que después el propio Poder Judicial
cuestiona la metodología del estudio cuando el propio Poder Judicial fue quien hizo el estudio y concordó las condiciones del estudio que dieron origen a esta investigación en conjunto con UNICEF y el CENAME, y después el CENAME lo cuestiona. Es decir, aquí lo que ocurre es que más que poner el énfasis en la preocupación por los menores, se pone el énfasis en la preocupación por salvar responsabilidades administrativas y políticas. Y eso nosotros lo dejamos muy claramente establecido en el informe final. Mira, podríamos hablar días respecto de este informe. Diputado, pero más allá de la responsabilidad de la que usted habla y que si es que quieren hacer efectiva tendrán que perseguir incluso terminado el gobierno, dado que el ministro de Justicia, la ministra y el ministro subrogante se van la próxima semana. Pero más que eso, usted decía que esto es un tema de los albores de la República, es un tema de Estado. El Estado, lo dijo hace un rato, ha maltratado a sus niños. ¿Qué sentido tendría entonces empezar a adjudicar responsabilidades a cierto conglomerado político o a cierto sector del país cuando usted partió diciendo que este era un tema del Estado chileno? Es decir, es que no has escuchado una sola palabra de mi boca que diga que haya atribuido responsabilidades a un determinado sector político. Yo estoy hablando de autoridades políticas, no de sectores políticos, que es muy diferente. Estos son temas que tienen a lo menos más de un siglo presentes en nuestro país. Insisto, ojalá se pudiera leer la historiografía de nuestro país relacionada con este tema y ver, por ejemplo, las páginas de un libro que para mí fue muy importante leerlo, es de Gabriel Salazar, que es Premio Nacional de Historia, que habla de cómo ser guacho en Chile. Desde esa época estamos hablando, desde esa época se maltrata, se viola niñas, niños, se ultraja, se abusa por parte de personas que tienen la responsabilidad de cuidar a esos niños. El sistema empieza a justificarse por sí mismo. Diputado, pero en ese sentido entonces la responsabilidad administrativa y política no solo le cabe a este ministro o ministra de Justicia, a este titular de Justicia, sino a todos los anteriores. Evidentemente, si este es un problema que tiene el Estado de Chile, este no es un problema del gobierno, este no es un problema que haya creado el gobierno del Sebastián Piñera, este es un problema que tiene el Estado de Chile y el gran mérito que tiene este informe final, es que ha asumido el tema de la infancia como un tema de Estado. Y esa fue una propuesta que formulé a la comisión y que en definitiva fue lo que ocurrió con el informe final. Nosotros tenemos clarísimo que esta es una historia que se prolonga durante décadas y por eso queremos abocarnos entre todos a resolverla y ahora queremos hacer el seguimiento de las decisiones que hemos adoptado. Claro que sí, diputado, volvamos a la urgencia, que a mí, le digo como persona que le está preguntando, es lo que más me preocupa. Usted decía, sí, el informe dice que estas son cosas urgentes, pero una cosa es lo que se diga y una cosa es lo que se haga. ¿Cuándo, por ejemplo, se va a llevar a votación este informe a la Cámara, por lo pronto, que es el primer trámite que queda? Paola, mira, lo que ocurre es lo siguiente, las comisiones terminan su mandato esta semana porque termina el periodo legislativo. La próxima semana, a partir del 11 de marzo, con el nuevo gobierno, comienza un nuevo periodo legislativo y allí vamos a solicitar una nueva comisión. Pero previo a eso vamos a pedir el acuerdo para la aprobación de este informe. Aprobado este informe, vamos a hacer entrega a las autoridades personalmente que están involucradas con estos hechos, de tal manera que lo estudien, lo analicen y resuelvan adoptar las medidas que se proponen en el informe. Diputado, si me permite un símil, y perdone lo cotidiano, pero realmente no sé cómo transmitirle lo que le quiero decir si no es de esta manera. Tengo la sensación de que hay un niño que se metió el dedo al enchufe y está pegado a la corriente. Y mientras tanto los papás, los tíos están preguntándose que hay que ver un especialista, hay que ver a otro, vamos a pedir una nueva comisión. Pero yo quiero saber quién se preocupa de sacar a ese niño de la electricidad ahora. Porque si usted me dice que hay funcionarios públicos que están violando a niños de nuestro país, a pequeñitos compatriotas de nosotros, yo no puedo como chilena quedarme tranquila con que la respuesta es: vamos a pedir otra comisión, vamos a pedir una fecha de aprobación, vamos a estudiar, vamos a hacer seguimiento. Yo necesito que alguien saque a ese niño de los dedos del enchufe ahora. Así es. Lo que pasa, Paola, es lo siguiente. Lo que pasa es que las comisiones investigadoras lo que hacen es hacer efectiva la obligación de fiscalizar los actos del gobierno, los actos del Ejecutivo. Fíjate que tan dramático y tan cierto es lo que tú estás sosteniendo, que inmediatamente después de terminada la sesión de ayer, cuando aprobamos el informe, recibimos nuevas denuncias de nuevos niños maltratados, de nuevos niños violados, que quieren que sus testimonios sean conocidos. Esto es
urgentísimo, es urgentísimo. Y es por eso que trabajamos durante febrero en la elaboración del informe final y logramos su aprobación ayer antes que terminara esta legislatura. Si no, nos habríamos quedado con una comisión inconclusa. Ahora, las medidas específicas que a ti te angustian y que a mí me angustian, son medidas que tiene que adoptar el Ejecutivo. Por eso es urgente para nosotros que se apruebe el informe la próxima semana e inmediatamente remitir esos informes a las autoridades que están comprometidas. Entiendo, diputado. Y entre tanto eso no ocurra, probablemente sean los tribunales ordinarios los que tengan que disponer de las medidas tendientes a proteger hoy y no mañana a los menores que pueden ser víctimas quizás esta tarde, quizás mañana, de quizás qué delito. Muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros de este tema tan doloroso. Ojalá no tuviéramos que tocar nunca un tema así, pero si existe, por supuesto que hay que conversarlo. Que tenga un buen día. Ha sido tremendamente doloroso para todos nosotros también, Paola, créeme. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted. Hasta luego.